Muy buenas a todos, espero que hayáis disfrutado muchísimo todos los videotutoriales previos hasta llegar a este punto. Muchos de vosotros me habéis dicho, oye Sergio, ¿cómo haces para limpiar 28 milímetros? ¿Cómo lo consigues utilizando el aerógrafo? No lo entiendo ya que es una pieza muy pequeña, no me dices que enmascare y justamente eso es lo que me da miedo. ¿Cómo hago para no manchar todo lo de alrededor? Vale, lo primero que vamos a hacer es presentaros unos nuevos colores. Aquí voy a utilizar una gama de artista de la marca Golden. ¿Qué parte tiene interesante o qué tipo de acabados, matices, qué debemos saber un poco de este tipo de pinturas? Al contrario que otro tipo de pinturas de modelismo que siempre os recomiendo, esta pintura no tiene un grado de opacidad similar a las que podemos encontrar con AK, con Scale, con Vallejo, con Andrea. Digamos que vamos a encontrar algo diferente. Va a ser más translúcido, nos va a costar que agarre esta pintura, pero en cambio nos va a dar muchísima potencia de color. Va a tener un brillo, una intensidad, una saturación muchísimo más elevada que otro tipo de colores que podemos encontrar pues de estas marcas que he mencionado o de otras similares del modelismo. ¿Por qué digo que debemos utilizar este tipo de colores? No es que diga que debemos utilizar este tipo de colores, ni mucho menos. Simplemente son unos colores que se asemejan muchísimo a las tintas, por el tipo de intensidad que tienen y por, digamos, ese acabado translúcido que nos pueden aportar. Por eso vamos a utilizarlas para esta miniatura y lo vamos a utilizar de esta manera. Como estáis viendo, esta es la manera que yo recomiendo utilizar el aerógrafo. Siempre manteniendo la presión constante y moviendo el gatillo hacia atrás y hacia adelante. De esta manera conseguiremos hacer veladuras muy cortas, muy precisas y nos vendrán perfectas para limpiar. De esta manera es como vamos a limpiar un 28 milímetros o una figura más grande. Pero como vamos a centrarnos en un 28 milímetros, pues esto es lo que yo hago cuando quiero pintar una miniatura pequeña. Vamos a utilizar lo que habéis visto en pantalla, tanto el thinner como siempre cuando trabajemos con el aerógrafo, pero en este caso vamos a utilizar el ultra mate de acá. Vamos a añadir unas cuantas gotas, 2 o 3 serán suficientes para eliminar el punto de brillo que tienen estas pinturas. Al igual que las tintas, tiene un acabado brillante. Puede que muchos digáis, pues a mí me parecen satinadas. Seguramente cuando apliques una capa a lo mejor un poquito más gruesa o si lo utilizas el secador, puede que se quede un poquito más mate, pero el resultado prácticamente es brillo. Así que para eliminar ese acabado que no nos quede súper brillante la miniatura, vamos a utilizar mateador. Así de sencillo, nuestra composición con el aerógrafo va a ser agua, thinner y ultramate de acá. Y a continuación pintamos, como ya os he explicado, con esa dilución, un 90% esos diluyentes y un 10 o un 5% si tenéis mucho miedo, la pintura. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos con una pintura al 5%, lo que estamos haciendo son filtros. En ningún momento va a pasar nada. Ahora veréis que con este magenta estoy pintando, digamos que everywhere. Estoy pintando en todas partes. ¿Por qué hago esto? Porque quiero utilizar este tipo de matices en diferentes superficies. En algunas voy a tener azules, en otras voy a tener una zona más blanquecina o más aturquesada, más verdes, amarillos, naranjas. Voy a tener diferentes colores. ¿Qué sucede? Pues que cuando trabajamos con este filtro magenta sobre una superficie naranja, se nos va a mover a unos rojos o unos naranjas mucho más intensos. Cuando trabajamos sobre una superficie azul, estas superficies azules se nos van a tornar en azules un poquito más fríos y van a coger mucha más intensidad de color. Cuando trabajamos sobre una superficie un poquito más dorada, seguramente dependiendo del dorado que tengamos debajo, ese color base, que muchas veces os digo que yo parto desde verdes, ahora os explicaré el por qué. Normalmente van a tornar en otros resultados. ¿Qué sucede? Pues si ya sabemos que el color que teníamos de fondo en esos dorados es el complementario de este magenta o uno muy cercano, nos van a mover esos dorados verdosos a una zona un poquito más cálida, más terrosa, que es un poco a lo mejor el color que tenías en mente cuando pensabas en un dorado. Si utilizamos este magenta sobre otro tipo de superficies, tened en cuenta eso. Lo importante es saber qué tenemos debajo. Y como podéis ver, no pasa nada porque manchemos lo de alrededor. De hecho, nos va a aportar muchos más matices y a lo mejor descubrimos matices que no nos esperábamos. Decimos, vaya, pues ahora que veo esto me doy cuenta de que Sergio llevaba razón, que si yo mancho aquí
y en vez de entenderlo como una mancha, lo comprendo como que estoy alterando esa composición o ese grado que tengo de lo que sea el valor de luz, sea ese valor como color, sea el acabado, si eso lo alteramos en unos grados que sean pues eso, un 5% arriba o un 5% abajo, va a ser muy interesante porque aportaremos infinidad de matices a nuestras miniaturas de una manera muy rápida, sencilla y sobre todo sin miedo, porque tenemos que entender que esto es para disfrutar. Si tú con estas veladuras, con el aerógrafo, tienes pavor, consideras que no puedes hacerlas, enmascara la superficie, es así de sencillo. Pero a mí me gusta traeros este tipo de ejercicios, primero, porque lo hago así, y segundo, porque me parece mucho más artístico y mucho más divertido. Habrá mucha gente que diga, pues a mí no me parece ni divertido, ni artístico, ni nada. Yo aquí lío, vamos, la preparo muy grande y no me gusta el resultado. Bueno, pues por ejemplo podemos utilizar máscaras, ya sean líquidas, que al final son látex líquidos, podemos utilizar el Blu Tack famosísimo, que siempre os recomiendo, o podemos utilizar otro tipo de masking putties, otros tipos de productos para enmascarar, o simplemente cinta de carrocero o cinta de modelismo para ciertas superficies, que sea más cómodo. Yo siempre os voy a recomendar esto, trabajar directamente sobre la miniatura e ir ajustando los valores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás dándole este matiz en la rodilla y estás viendo que esa tonalidad que te está dejando, ese azulado más violáceo, pues a lo mejor el resultado te está gustando, pero a la vez que estás dando esa superficie tenemos un magenta o un naranja en una zona alrededor, por ejemplo en esas plumas, y nos damos cuenta de que está alterando también esa composición, esa tonalidad, y vemos que nos gusta. Así que ese error, ¿por qué no lo convertimos en un acierto? En vez de darle simplemente ese 5% de la primera capi base, con esta veladura, esta capi layer o capi glaze, pues lo que haríamos sería incidir un poquito más e ir probando, pero con un sentido, intentando buscar ese degradado. Al principio le hemos dado una superficie más grande y luego vamos a ir reduciendo esa superficie. Al igual que hacemos con las capibases cuando trabajamos con una pintura más opaca, más densa, para cubrir y generar unas superficies uniformes, pues ahora lo haríamos, digamos que de igual manera, ir reduciendo ese espacio, pero con filtros. ¿Qué sucede? Que cuanto más espacio reduzcamos, pues más finura vamos a tener que tener con el aerógrafo y más vamos a cubrir, porque al final en unas superficies daremos una capa, en otras 4, en otras 8, y al final ese 5% va aumentando. Así que va a llegar un momento en el que a lo mejor cambiéis esa tonalidad hacia una nueva, y no queremos eso. Si lo queremos, perfecto, pero tened en cuenta si lo queremos o si no. Si tenéis mucho miedo y queréis poner esto en práctica, mi recomendación es utilizar un 98% agua y un 2% pintura. Así de sencillo. De esa manera, creedme que no os vais a pasar. Esta es la dilución que utilizo. Fijaros en la cazoleta, fijaros en la intensidad de color que tiene la paleta húmeda y pues que cuando trabajamos con eso deja otro tipo de matiz. Pero si os fijáis, es pura intensidad, es puro color, es maravilloso. Y ahora vamos a centrarnos en un par de cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí en esta pluma he utilizado al principio magentas y he dicho, oye, pues me gusta, me está generando una intensidad que me gusta. Pero ahora he dicho, oye, ¿y si aplico un poquito más de rojo, cómo va a funcionar? Pues aquí lo tenéis, estoy aplicando un poquito más de rojo para ver cómo funciona, cuál es el resultado que nos queda, a ver si nos gusta o si no. Una vez que vemos que nos gusta, pues es simplemente ir aplicándolo en más superficies. Por ejemplo, ahora veréis que voy aplicándoselo también en los dorados. Y me quería centrar en la parte de los dorados porque es un punto a tener en cuenta. Porque Sergio va y coge este pedazo de rojo y se lo aplica a ese estandarte, que es dorado. En principio, claro que es dorado y claro que quiero representarlo como un color dorado. Pero ya sabéis que me gusta jugar con muchísimos matices y por lo tanto, ¿por qué no? Este es uno de ellos. Pero lo hago de manera inteligente. Si os fijáis, ¿qué color tengo en ese estandarte? En ese estandarte ahora mismo estoy teniendo muchísimos verdes, en diferentes valores, unos con muchísimo más blanco, otros que se tornan hacia amarillos o hacia naranjas, pero otros que siguen siendo verdes. Por lo tanto, cuando yo filtre con este tipo de rojo, estoy utilizando justamente el complementario. ¿Qué me va a aportar este rojo con este grado de filtro o de dilución, de transparencia? Lo que me va a aportar es el complementario justamente encima de ese verde y ese rojo va a transformarse en unos colores ocres o me va a transformar
esas superficies que tengo con esos diferentes valores, en algunas zonas un poquito más rojizas, si contiene mucho más blanco, en otras que sean más anaranjadas me las va a intensificar hacia un color más dorado, más ocre, y en las zonas que tiene mucho verde seguramente me va a mover esos verdes a un color un poco más marrón y va a generar este tipo de acabado como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que parece que estoy trabajando con un marrón, pero como ya habéis visto, es rojo. Me parece una cosa muy interesante para tener en cuenta y explicarla aquí, ya que este tipo de ejercicios son los que habitualmente hago en mis miniaturas. ¿Por qué? Simplemente porque me gustan. No tiene una razón de ser. Seguramente si partimos desde otro color más lógico, que para ti, por ejemplo, puede ser un ocre, adelante, no hay ningún tipo de problema. Pero a mí me gusta partir desde este tipo de colores para jugar mejor con esos ambientes, esas atmósferas que me gusta crear y sobre todo poder jugar después con este popurrí de colores que para mí es fantástico. Recordad que siempre lo que digo es que tenéis que disfrutar pintando miniaturas. Es vuestro hobby y es lo principal. Si no disfrutáis, lo vais a abandonar y no tiene ningún sentido. Mi objetivo aquí en Patreon, en YouTube, en todas mis redes sociales es trasladaros toda esta simpatía, esta ilusión por las miniaturas y que disfrutéis, por favor. No os amarguéis, no sufráis porque no es el objetivo. El objetivo es, después de salir de trabajar, poder pintar, relajarse, disfrutar y tener una colección de miniaturas, ya sean para juego como para vitrina, espectacular. Lo mejor posible y con los resultados que tú quieres tener. Y poquito a poco verás que vas a ir cogiendo mejores resultados, más puntería con el aerógrafo, porque a lo mejor al principio dices, yo quiero apuntar a la cara, Sergio, y no sé cómo lo hago, pero estoy apuntando al pie. Algo no funciona bien y no me lo estás explicando. Al final simplemente es ir cogiendo práctica, disfrutar y veréis cómo los resultados van viniendo solos. Ahora voy a utilizar este tipo de turquesa. ¿Y por qué? Simplemente para seguir jugando. Así de sencillo. Mi objetivo con estos colores ahora mismo es jugar, probar. Digo, pues mira, voy a utilizar este tipo de turquesa que fijaros qué intensidad de azul más bonito tiene. Pues vamos a utilizar este tipo de filtros que estáis viendo en diferentes partes. Vamos a ir acentuando pues las zonas medias de ese azul, en los que a lo mejor no me interesaba tener ese magenta, pero sí que me interesa intensificar ese azul. Así que voy a utilizar colores con esta intensidad y con este grado de transparencia para filtrar ahí encima y eliminar esas zonas que a lo mejor tengan mucho blanco y que me interesa tener un poquito más de azul, pues para ese tipo de cosas, o a lo mejor simplemente para integrar ciertas partes. A lo mejor la parte esta más estilo de coraza o esta zona un poco más de lagarto, un poquito más sólida, pues digamos que a lo mejor me interesaría tener este tipo de matices también entre la zona más carnosa y esta zona que tiene pues como si fuese la armadurita de este deslizón. Podemos entenderlo de esa manera, podemos entenderlo de otras muchas. Lo importante es intentar limpiar esas pinceladas, esas capibases, generar superficies uniformes, suaves y, a título personal, con infinidad de tonalidades. Porque al final, para mí, es donde reside mi esencia, mi pintura, y es a mí lo que particularmente me gusta. Si no os gusta jugar con todos estos colores y simplemente queréis limpiar con un único color para la piel, un único color para el dorado, perfecto, no hay problema. Seguramente una vez que disfrutes con eso, verás que aplicándole dos colores es mucho más divertido. Y si llegas a este punto en el que ya te da igual todo y simplemente quieres practicar, divertirte y jugar con infinidad de colores, adelante, ya verás qué bien te lo pasas, qué divertido es y qué resultados más chulos dejas. Seguramente puedas encontrar esquemas de colores propios que no te esperabas. Simplemente porque al principio considerabas que tenías que utilizar un azul, pero luego al aplicar ese magenta o ese rojo dices, oye, pues el tipo de azul que me deja casi que me gusta más. Pues en eso reside estos videotutoriales. Fijaros que le estoy dando un poquito más de este azul, este turquesa, para de nuevo intensificar esos verdes en algunos puntos, que es lo que estoy haciendo. Que más de uno dirá, ¿y por qué si tenía rojo al principio o no tenía verde? ¿Y por qué le ha metido rojo? ¿Y ahora por qué le meto otra vez azul si vuelve a ser verde? Simplemente es para jugar con diferentes grados, diferentes valores de verdes y de intensidades. Unos van a estar más saturados, otros menos, otros van a tener uno que va hacia rojos, otros hacia azules. Es ir jugando y ya veis el resultado. Ya habéis visto el resultado final de esta miniatura y creo que a muchos os ha gustado. Por eso os lo traigo en Patreon. Fijaros cómo va quedando nuestra miniatura con estos tres colores. Vamos ahora, digamos, a lo que sería la parte final.
Ya con este último color vamos a intensificar esas sombras, vamos a meterle más profundidad a ese azul, vamos a terminar de limpiar alguna zona si consideramos que no está del todo limpia y vamos a utilizar este tipo de violeta tan profundo para generar profundidad en todas las partes que necesitemos. ¿Por qué digo en todas partes? Porque también nos puede permitir jugar con un color en común en todas las superficies, siempre hablando con filtros, ¿eh? No quiero decir en ningún momento que vayamos a utilizar un 100% de violeta en todas partes. Lo que digo es que con este violeta podemos unificar todos los colores para generarlos o dar la sensación de que están en un único ambiente de una manera como la que estáis viendo en todo este proceso, simplemente a base de filtros. Fijaros la potencia que tiene, la intensidad una vez que lo diluyes. Fijaros que no tiene nada que ver cuando el color está en pasta. Siempre debéis diluir estos colores antes en la paleta húmeda antes de meterlos dentro de la cazoleta, ya que al ser en pasta, ser cuerpos pesados, puede que no lo diluyamos del todo bien y se nos atasque la aguja del aerógrafo. Pero una vez que lo diluimos no hay ningún tipo de problema. Lo hacemos como siempre dentro de la cazoleta y listo. Fijaros cómo cambia cuando doy varias pasadas la intensidad que me coge, esa profundidad. Y fijaros ahora que de nuevo voy a zonas que ya había limpiado, pero que ahora me interesa, aparte de limpiar, en el caso de que me hiciese falta, lo que busco es intensificar esas zonas con sombra y con color. De esta manera genero profundidad, aparte me va a dar un aspecto un poquito más frío, que me va a acompañar a este ambiente que estaba representando en esta miniatura, y también nos va a hacer esa sensación de que las zonas cálidas se nos van a acercar y las zonas frías se nos van a alejar. Por lo tanto, fijaros que no estoy utilizando en ningún momento negro, pero os va a dar sensación a muchos de que tiene mucha profundidad, que tiene mucha oscuridad esas sombras. Esas cosas las consigo con este tipo de filtros finales. Por eso, como habéis visto al principio, he jugado con mucho color, ese magenta, ese rojo, ese turquesa, y ahora voy buscando esa profundidad para finalizar el proceso. Recordad que el proceso, digamos, correcto, o que a mí me gusta seguir, es empezamos con el pincel, zona de sombra, hacia la luz máxima, siempre hacia la luz máxima. A continuación limpiamos con el aerógrafo con tonos intermedios, todos los que queramos, y luego tonos de sombra para generar esa profundidad. Y una vez que hemos generado toda esa profundidad y hemos limpiado la miniatura, digamos que vendría la última fase, la fase de utilizar el pincel con veladuras. Sí, has oído bien. Daríamos los últimos toques, las últimas subidas, luces, perfilados, toques finales en pincel. ¿Para qué? Para tener más precisión, para hacerlo con mucho mimo y ya dejar al 100% terminada nuestra miniatura. Así que nada, aquí os dejo con los últimos toquecitos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo tutorial. Espero que os animéis a pintar con el aerógrafo 28 mm como este. Y nada, sobre todo, que disfrutéis. No me queda mucho más que decir. Disfrutar un montón y nos vemos en el siguiente video tutorial de este proyecto. Chao, chao.